Sobre este tema estamos tomando contacto de inmediato con el abogado, ella lo ve ahí en pantalla. Abogado, ¿cómo está? Luis Bobadilla, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, conversar, ¿no?, sobre este tema. Según su juicio, partamos con lo principal. ¿Es necesario para usted, cree que es necesario hacer una reforma a la nominación de jueces? Sí, yo creo que hay una tarea pendiente del mundo político. Hay que dejar en claro que acá esto tiene que ver con política, en definitiva, porque si queremos cambiar el sistema de nombramiento, tenemos que modificar la Constitución ¿Así? Política de la República. Así que, por lo tanto, efectivamente es un problema, como tú decías recién, esto es un problema político, porque donde sea que intervenga un político, el problema en su conjunto se hace político. ¿Bien? Eh, Muchos dicen, por ejemplo, que el sistema de nombramiento podría modificarse estableciendo un consejo para la magistratura, por ejemplo. ¿Mm? Claro. Pero nuevamente ahí uno podría hacer la pregunta, bueno, si nombramos un consejo para la magistratura, ¿quién va a nombrar ese consejo? ¿Los políticos? Entonces nuevamente volvemos al mismo problema, en definitiva. Claro. Hoy en día, yo creo que el principal problema que hay en el sistema de nombramientos tienen que ver con dos puntos. Uno, con cómo se forma la quina de candidatos sobre la cual puede el presidente de la República elegir un candidato. Esa quina hoy en día la forma la propia Corte Suprema. O sea, imagínate, si tenemos que elegir a un ministro de la Corte Suprema, la propia Corte Suprema forma su listado de candidatos. Hay un problema, porque obviamente para ser incluido en esa nómina puede ejercerse cualquier tipo de influjos puede recurrirse a favores para poder entrar en esa quina. ¿Eh? Claro. Ahí tienes un primer problema. Y el otro problema es la ratificación en el Senado. ¿Eh? Porque en definitiva también lo que tú puedes hacer como candidato es buscar ciertos apoyos en personas Claro. influyentes para que te ratifiquen, en definitiva. Entonces ahí está la pregunta, ¿cómo hacemos que este proceso sea lo más transparente posible? ¿Y cómo hacemos para evitar recurrir a este tipo de favores? Porque en definitiva personas como Luis Hermosilla, más que abogados penalistas, últimamente se Sí. habían convertido en gestores de intereses, en definitiva. Mm. Entonces yo creo que ese es el problema que tenemos que enfrentar. Ahora, personalmente creo que aunque es necesaria la reforma, mal haría el país y su clase política en legislar en caliente sobre este problema. Creo que es algo que se debe Hay que analizar con esperar. mucha calma. Ya. Y sí, uno no puede tomar decisiones en medio de la crisis. Uno tiene que esperar que primero esto pase, que se investigue bien, y segundo, realizar un debate político muy abierto a la ciudadanía, en el fondo, que la gente sepa qué posiciones están en juego. Pero yo debo decir que es muy difícil encontrar una solución perfecta. Eso le quería ¿Bien? preguntar, porque debe ser muy compleja la discusión. O sea, sabemos que hace años que se está debatiendo una reforma en cómo debería ser la elección de jueces, ¿no? Pero ¿usted tiene alguna idea, alguna propuesta de cómo su juicio debería funcionar? ¿Más académico quizás? ¿Más por la carrera que tienen los mismos jueces? ¿Cómo cree usted que debería funcionar esta reforma? Una muy buena pregunta, porque de hecho actualmente el sistema de designación de ministros de la Corte Suprema incluye esos dos factores que tú mencionas. Claro, Porque de los 21 ministros, 16 son pertenecientes a la carrera judicial. claro, el resto no. Y en reformas constitucionales de años anteriores se agregó esta figura del abogado extraño a la administración de justicia. Y hay 5 cupos destinados para estas personas, como decía el periodista Una que es estuvo Ángela recién Vivanco, contigo, claro. o es Ángela Vivanco, de hecho. Sí. Precisamente porque fuera de estos problemas, estos probables hechos constitutivos de delito en los que está involucrada, ella tuvo una carrera muy destacada en el ámbito académico, tiene uno de los manuales de referencia de derecho constitucional más leídos del país, digamos. Entonces tenía una carrera destacada. Entonces ahí tú te das cuenta, bueno, entonces tenemos este elemento del abogado prestigioso o el abogado académico que se integra a la Administración de Justicia precisamente para tratar de darle un aire renovado a esta gestión judicial y sobre todo para también darle otra perspectiva diferente, porque cuando tú vienes de afuera vienes con otras ideas. Claro. Entonces, por lo tanto, creo que ese elemento existe.
El problema es cómo hacemos que este proceso de selección sea lo más transparente posible. Personalmente, creo que aspirar a un sistema de elección de ministros de la Corte Suprema o cualquier tipo de juez libre de cualquier tipo de influencia es prácticamente imposible. Claro, es complejo. Sí. Así que por lo tanto, la única forma, a mi juicio, de poder despejar lo más posible las dudas es hacerlo un proceso totalmente transparente en donde se publiquen abiertamente las calificaciones de los jueces, qué personas apoyan esta candidatura, que haya una exposición pública de lo que pretenden hacer. Pero en definitiva yo creo que si hay opacidad en alguno de los pasos para poder nombrar a un ministro, va a haber problemas siempre. Pero yo creo que la lucha contra el tráfico de influencia es muy complejo, en definitiva. Sí. Sí, sin duda un tema muy complejo. Ahora, bueno, ahora sabemos, tenemos a la ministra Ángela Vivanco suspendida y que tiene que responder a al menos 6 hechos, ¿no? Que eso es lo que se fue comunicado ayer por la Corte Suprema. Uno de estos es lo que estábamos hablando con nuestro compañero Agustín Bianchetti, la trama bielorrusa. A su juicio, ¿este sería uno de los hechos más graves por el que tendrá que responder la ministra Ángela Vivanco, considerando que todos son graves, ¿no? Pero esta trama, a su juicio, ¿es uno de los más graves? Sí, mira, yo creo que todos son graves, como tú decías, porque todos comprometen un principio súper importante que debe inspirar el trabajo de todo juez, que es el principio de independencia. ¿Mm? Cuando tú debes favores, cuando te ayudaron a llegar donde estás, tu independencia para resolver problemas de terceros se ve súper comprometido. Claro. En segundo lugar, se ve comprometida este otro principio muy, muy de la democracia, que es la igualdad ante la ley. Porque en definitiva, ¿qué seguridad tengo de que voy a recibir el mismo trato que otra persona frente a un tribunal? Pero además yo creo que lo que tú mencionas le agrega una gravedad adicional porque sería constitutivo de un delito, en definitiva, si es que sí se logra probar, porque en el fondo se le podría imputar el delito de prevaricación, en el fondo. La prevaricación, para que le contemos a la audiencia, es básicamente administrar justicia de forma torcida. Tomar decisiones en términos judiciales a sabiendas de que va en contra de la ley. Y por lo tanto, si se resolvió a través de un recurso de protección el pago de una indemnización, asunto que debería haberse resolvido en sede arbitral, entonces precisamente podríamos estar en un caso en el que una ministra tomó una decisión yendo derechamente en contra de la ley. Entonces yo creo que ahí efectivamente es un factor que le agrega aún más gravedad al problema. Claro. Ahora, para las personas que no están viendo, ¿cómo se entiende que la Corte Suprema haya fallado a favor de esta empresa bielorrusa? ¿Cómo se logra entender esa situación? Bueno, es un poquito complejo de explicar, pero vamos a hacer el intento. Ya, pero hay que explicar a la gracias. gente cómo funciona la Corte, digamos. La Corte son 21 ministros, ¿cierto? Sí. Pero no pueden estar todo el tiempo los 21 ministros reunidos resolviendo los juicios. Entonces lo que hacen es que se dividen en salas. Ya. Y cada sala tiene una temática. Hay una sala penal, hay una sala civil, hay una sala laboral y hay una sala constitucional. ¿Bien? Entonces, cada sala está integrada por 5 ministros, que son los titulares de la sala. Entonces, esos 5 ministros tienen que ir a trabajar todos los días, oír los alegatos y tomar una decisión. Pero lo que ocurre en la práctica es que como usted, como yo, como cualquier ser humano, muchas veces tienen permisos, tienen licencias, Claro. tienen comisión de servicio, entonces no están los Siempre 5 de presentes, forma claro. constante. Entonces ¿quién entonces reemplaza a los titulares que no están? Una figura súper controvertida que también debe reformarse a mi juicio, que es la figura del abogado integrante. Son abogados que son elegidos por su prestigio, por su trayectoria, para que reemplacen a un ministro en caso de ausencia. ¿El problema cuál es? El problema es que este abogado integrante, una vez que reemplaza momentáneamente a un ministro, vuelve a la plaza a litigar. Claro. Y por lo tanto ahí se van confundiendo los roles. Y por otra parte, lo que ocurre es que muchas veces faltan ministros a pesar de que hay abogados integrantes, entonces
pasan ministros de una sala a otra para tratar de reunir el quórum necesario para funcionar. En ese contexto pasó esto del fallo, porque no estaba Sergio Muñoz, entonces ella integra y preside esta sala entonces y toma esta decisión de agregar a las causas que se iban a ver ese día esta causa problemática. ¿Cuál es el problema? El problema es que el abogado patrocinante de este juicio era una persona con la que tenía una amistad y que también se unía a Luis Hermosilla. Entonces, y nuevamente, esto es igual que en la fila del supermercado. Usted va viendo las causas en orden. Y lo que ocurrió fue que esta causa se agregó de forma extraordinaria. Entonces, Claro. y esa decisión pasa para el presidente de la sala. Entonces, finalmente, lo que ocurre con esto es que se utilizó un procedimiento judicial que no es el acostumbrado para resolver este problema. Claro. Y por eso es lo que se le critica en el fondo. Entonces, ahí tú ves varios problemas. No tenemos un problema solamente cómo nombramos a los jueces de la Corte Suprema. Tenemos un problema con la figura del abogado integrante. Tenemos un problema precisamente porque si tenemos 5 titulares en una sala, esos titulares van rotando. ¿Y qué otro problema se genera? Que la misma sala, frente al mismo problema, tiene respuestas diversas. Y por lo tanto, entonces, una persona que se enfrenta a los tribunales para solucionar un problema y ve la jurisprudencia, ve que frente al mismo problema hay muchas respuestas. ¿Por qué? Porque los jueces van rotando. Claro. Entonces, a su juicio hay que hacer una reforma mayor. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Todos los problemas, el diseño que tiene nuestro sistema, nuestro Poder Judicial, se construye sobre lo que es la Corte Suprema y sus atribuciones. Entonces, si usted tiene problemas con el resto del sistema judicial, primero tiene que atender la piedra angular del Poder Judicial. No solamente hay problemas con los nombramientos, hay problemas con transparencia, hay problemas con los abogados integrantes, hay problemas con la jurisprudencia vacilante, y así suma y sigue. Entonces, en el fondo, por eso no es raro que la gente, en general la ciudadanía, no le crea mucho al Poder Judicial. Porque la justicia es lenta, porque hay respuestas diferentes al mismo problema. Entonces, por lo tanto, la certeza jurídica, esa paz que nos da un fallo judicial, no necesariamente produce los efectos deseados. Entonces, Claro. por eso el problema es a todo nivel. ¿Y qué tan probable ve una reforma del Poder Judicial? Porque sabemos que también es una discusión que se hace mucho tiempo, también una reforma, cómo se designa el fiscal nacional, por ejemplo. ¿Qué tan probable ve que se pueda avanzar una reforma? No. No lo veo con buenos ojos. Perdón mi sinceridad, pero es muy difícil. Mira, primero te hago una pregunta retórica. ¿Quiénes tienen que discutir esto? Los parlamentarios, ¿cierto? ¿Quién designó, quién ratifica la elección del presidente de la República para la Corte Suprema? Claro. Los propios parlamentarios. Entonces, en el fondo, es autocuestionarse, en el fondo. Eso por un lado. Además, constitucionalmente, el Parlamento, si quiere discutir una ley de reforma constitucional relativa al Poder Judicial, debe oír primero el informe de la Corte Suprema. Ellos tienen el derecho de defenderse y de presentar su punto de vista. Entonces, por lo tanto, creo que no es sencillo. Además, creo que, honestamente, como siempre son las cosas en Chile y en el mundo, ahora estamos escandalizados, ahora hay preocupación, pero después va a venir otro asunto. Así que la verdad es que si hay una reforma, creo que va a ser una reforma que se debe construir y se debe diseñar con mucha calma y con tiempo. Así que si esperamos cambios a la brevedad, la verdad es que yo no lo veo posible. Ya, lo veo no lo veo con buenos ojos, entonces que finalmente se logra una reforma que tanto se está discutiendo. No, ahora. Lo veo con buenos ojos, cuidado. O sea, lo veo con buenos ojos, no pero lo veo difícil. Lo veo difícil, sí. Y algo que también destaco de lo que usted dijo, que es importante, si se hacen reformas, hacerlo más adelante, ¿no? No en este momento tan tenso. Abogado Luis Bobadilla, de la Facultad de Derecho de la USACH, muchísimas gracias por conversar sobre este tema tan importante con nosotros. Que esté muy bien. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Comenta con el hashtag